Serena sintió el calor dentro de ella, responder a la mirada de la bestia. El vínculo vibraba como una cuerda tensa, transmitiendo no solo fuerza, sino dolor, esperanza y furia. Por un instante, todo el salón desapareció. Era solo ella, arrodillada, y él, avanzando entre sombras y brasas. El mundo entero parecía reducirse al hilo invisible que latía entre los dos. Ella no dijo nada. No lo necesitaba. Bastó con apoyar la palma en el suelo agrietado y levantar la barbilla. La bestia, en respuesta, inclinó la cabeza, la mirada salvaje suavizándose por un instante. Un pacto silencioso, inquebrantable, frente a toda la corte. Los murmullos crecieron, cargados de incredulidad y terror. Algunos nobles se arrodillaron ante ellos, murmurando que aquello era el destino, que la leyenda había regresado. Otros retrocedieron, exigiendo que el rey le pusiera fin a lo que veían. Pero nadie pudo apartar la mirada. Y fue en ese instante que Serena comprendió. No importaba cuánto intentara esconderlo. El lazo entre ella y la bestia ya no era un secreto. Estaba grabado, expuesto frente a todos, y nada podría borrar lo que había sido revelado. El trono rechinó cuando el rey Alfa se puso de pie, y la tensión en el salón explotó como una cuerda a punto de reventar. El manto negro se arrastraba por el mármol agrietado, pero era su voz la que pesaba más que cualquier cadena. ¡Basta! El grito retumbó en las paredes, silenciando murmullos y congelando el aire. No importa lo que vean, no importa lo que sientan. Ambos, señaló a Serena y a la bestia, con la mirada como una navaja. Me pertenecen. El público, dividido, se agitó. Algunos nobles aplaudieron con fervor, deseosos de creer que el rey podía controlar hasta lo imposible. Otros, en silencio, intercambiaban miradas inquietas, dudando que siquiera un alfa pudiera domar lo que habían presenciado. Serena sintió que el pecho se le oprimía. Las palabras de él eran cadenas invisibles intentando envolverla otra vez. Me pertenecen. La llama dentro de ella respondió con violencia, negándose. El vínculo con la bestia se encendió en sincronía, y ella se dio cuenta de que él también había escuchado aquello como una afrenta. La criatura rugió, con los ojos chispeando al rojo vivo, y dio un paso al frente. No era un desafío ciego, sino una respuesta clara. Él no sería propiedad de nadie. El suelo tembló, las antorchas se apagaron una vez más, y un viento salvaje atravesó el salón, haciendo que las capas y los vestidos se agitaran. El rey, aunque mantenía el semblante frío, no pudo ocultar la tensión en su mirada. Por primera vez, el control absoluto que siempre había ostentado parecía vacilar. Serena se levantó lentamente, con el cuerpo aún tembloroso, pero con la barbilla firme. Miró al alfa sin retroceder, con los ojos ardiendo en un rechazo silencioso. No necesitó palabras. El gesto ya era una respuesta. No se arrodillaría. Y ante aquella resistencia doble, humana y bestia, frágil y salvaje, la corte entera comprendió que el rey no estaba frente a sirvientes. Estaba frente a algo más grande, algo que se escapaba incluso de sus manos. El salón estaba sumido en un silencio que pesaba más que cualquier rugido. El rey, de pie en el trono, avanzó un paso, su voz grave cortando el aire como una cuchilla. Se equivocan si piensan que esta conexión los hace libres. Lo que vi aquí hoy no es rebeldía, es el destino. Y el destino siempre le sirve al trono. Serena respiró hondo, con el pecho agitado, pero mantuvo los ojos clavados en él. Su voz salió baja, ronca por el esfuerzo de la pelea, pero firme. No soy tu arma, ni tu moneda, ni tu sombra. El murmullo de la corte sacudió el salón. Nadie se atrevía a hablar así frente al alfa. Pero Serena no apartó la mirada. La bestia, a su lado, soltó un gruñido que retumbó en las paredes. Sus ojos estaban fijos en el rey, y cuando habló, su voz parecía surgir de las profundidades, un eco grave que helaba la sangre. Si crees que puedes encadenarnos, no aprendiste nada de las cadenas que ya rompí. El rey entrecerró los ojos, y la sonrisa fría regresó a sus labios. Las cadenas se rompen, los reinos no. Ustedes se creen excepciones, pero no son más que piezas de un juego mucho más grande. Levantó la barbilla, mirando a Serena directamente. Si no te arrodillas, haré que todos los que amas paguen hasta que el fuego en tu sangre suplique por obedecer. Serena tembló, no de miedo, sino de rabia. El poder rugió dentro de ella, y el vínculo con la bestia latió en respuesta. Por primera vez, se dio cuenta de que el alfa no le hablaba solo a ella. Les hablaba a los dos. Intentaba dominarlos con la misma arma que siempre había usado, el miedo. Ella levantó la barbilla,
con los ojos al rojo vivo, y respondió con una calma mortal. Entonces tendrás que destruir cada piedra de este castillo, porque no me voy a arrodillar. La bestia avanzó un paso, las garras chispeando en la penumbra. Ni yo. Y en ese instante, la tensión se rompió como una cadena partida. La violencia ya no podía ser contenida. El silencio que siguió al desafío se quebró en un solo instante. El rey levantó la mano, y el gesto bastó para que sus guardias se lanzaran contra Serena y la bestia. El salón, antes un escenario de espectáculo, se convirtió en un campo de guerra. El rugido de la bestia retumbó en las paredes, ensordecedor, y con un solo movimiento lanzó a 2 soldados contra las columnas, los cuerpos aplastándose en huesos rotos. Las antorchas se apagaron de nuevo, dejando el salón sumido en sombras inestables, iluminado solo por el brillo de las runas que aún pulsaban en el suelo. Serena retrocedió por instinto, con el corazón en llamas. Las navajas brillaron en su dirección, y ella levantó los brazos por reflejo. El impacto no llegó como esperaba. El aire a su alrededor vibró, repeliendo los golpes, y los soldados fueron arrojados hacia atrás como si hubieran chocado contra una muralla invisible. El público gritó de pavor y fascinación, algunos corriendo hacia las salidas, otros paralizados, incapaces de apartar la mirada. ¡Deténganlos!, bramó el rey, su voz más fuerte que el propio caos. No me importa el precio, tráiganmelos de rodillas. Pero cada orden parecía inútil. La bestia avanzaba como una tormenta, aplastando guardias y partiendo lanzas, mientras Serena, aún intentando contenerse, no podía evitar que su llama escapara en ondas que partían el suelo y apagaban las armas de los enemigos. La corte entera entró en pánico. Los nobles se empujaban, algunos intentando escapar, otros arrodillándose y murmurando entre dientes, convencidos de que presenciaban el regreso de una leyenda prohibida. El salón, construido para ser un escenario de dominio, se había convertido en una arena de caos indomable. El rey permaneció de pie, inmóvil en el trono, con los ojos ardiendo de furia y cálculo. Incluso frente a la destrucción, no vacilaba. Él sabía que, si no los controlaba allí, perdería no solo a su presa, sino a su propio reino. Y ante el rugido de la bestia y el brillo peligroso que escapaba del cuerpo de Serena, se preparaba para hacer lo que jamás se había atrevido: liberar su propio poder para aplastarlos. Los guardias venían en oleadas, con lanzas en alto, las espadas chispeando bajo la luz inestable de las antorchas. Pero esta vez, Serena no estaba sola. La bestia rugió y avanzó, sus garras destrozando al primer grupo de soldados. El impacto del golpe fue tan brutal que el suelo tembló, agrietándose en nuevas líneas. A su lado, Serena levantó los brazos, y el aire vibró alrededor de su cuerpo. Las navajas que debían rasgar su piel rebotaron como si hubieran golpeado una muralla invisible. Un guardia intentó atacarla por la espalda, pero la bestia lo derribó antes de que pudiera acercarse. Un solo movimiento de garras rasgando la armadura como si fuera papel. Serena, en respuesta, soltó el poder que intentaba sofocar. Ya no era solo defensa, era ataque. El suelo se levantó en columnas de piedra que lanzaron a los enemigos hacia atrás, esparciéndolos como muñecos rotos. Por un instante, todo se alineó. El vínculo entre ellos ya no era solo una llama contenida, o un hilo invisible. Era una fuerza viva. Cuando Serena se movía, la bestia se anticipaba. Cuando la bestia rugía, Serena sentía la energía vibrar en su propia carne. Cada golpe era doble, cada defensa, compartida. El público, paralizado, observaba la escena como si una leyenda viva tomara forma frente a sus ojos. Ya no era humano contra bestia, presa contra depredador. Era algo más grande, una unidad imposible, un eco antiguo que el propio castillo parecía reconocer. Los soldados retrocedían, aterrorizados. Algunos arrojaban sus armas al suelo, otros imploraban por órdenes, pero nada parecía capaz de detener la furia coordinada de ambos. Serena jadeaba, con los cabellos pegados a la cara por el sudor, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que los de la bestia. Y, en medio del caos, comprendió: por primera vez, no luchaba para sobrevivir, luchaba para vencer.